Eh, Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Aquí estoy yo en Madrid. El jueves 6 de enero, Día de Reyes, que se celebra en este país, a las 18:04, o sea, a las 6:04 p.m. de la tarde, y ya es de noche, porque en esta época del año ya es de noche a esa hora, ¿no? Y antes también. Bueno, jueves 6 de enero, 18:04. Bueno, vamos a seguir con la España imperial, que lleva 2 videos, ¿no? Ya ayer tenía 2 guiones o 3 listos, pero estuve despierta mucho tiempo y no me dio tiempo de grabarlos. Me hubiera quedado dormida. Bueno, si oyen un ruido fuerte, espero que no moleste esto. Es que está centrifugando la lavadora, pero ya va a parar. Bueno, en los videos anteriores de la España imperial, en los 2 anteriores, comenzamos el primero con el matrimonio de Isabel, heredera de Castilla, y Fernando, heredero de Aragón, en el año de 1469, ¿no? Que da inicio de alguna forma a la edad moderna en España. Y seguimos hablando, bueno, de la guerra de sucesión y de todos los problemas que hubo respecto a la sucesión del trono de Castilla. Bueno, el caso es que ya Isabel y... No, es que unos calefactores acá que está como muy fuerte este. Bueno, el caso es que, bueno, ya tenemos a Isabel y Fernando casados, a los Reyes Católicos, y, digamos, apoderados del trono de Castilla, ¿no? Ya son los reyes ya Isabel es la reina de Castilla, Fernando es el rey de Aragón, y están casados y son los Reyes Católicos. Bueno, ahora vamos a hablar de reconquista y conquista. Ya ellos están en el poder, ya pasó la guerra de sucesión, ¿no? Y Europa, España España estaba en la Edad Media en un proceso de reconquista de territorios que estaban en manos de los musulmanes por parte de los cristianos. Solamente quedaba el reino nazarí de Granada en manos de los musulmanes. Bueno, qué raro, ¿no? Ahora funciona. Bueno, funciona sin... Bueno, nada, era algo con el calefactor. Porque acabo de encenderlo por primera vez porque, claro, al irse la luz del sol empieza el frío. Bueno. 1492 es por 2 motivos, podría ser considerado, y bueno, yo lo considero así, y creo que cualquier historiador, creo que todos los historiadores coinciden en esto. 1492 es el punto de partida del imperialismo castellano. Castellano, que no español. En América Latina y, por ejemplo, en Venezuela, se les enseña que América la descubrió. Ya sé que ustedes dicen que es un encuentro entre 2 culturas, que no fue descubierta. Bueno, dejando de lado todas esas bajezas políticas, y las bajezas son de parte de Latinoamérica, de que uno se ponga a hablar del tema, de la llegada de Europa a América, un continente cuya existencia desconocía, y bueno, que ellos se vayan y que ellos lleven el tema al asunto de que ya existían, de que no descubrimos nada. En este momento me sitúo a mí misma como española. Claro que descubrimos. Los europeos descubrimos porque no sabíamos que existía.
Bueno, entonces pasando por alto de todas esas bajezas tipo AMLO y genocidios y leyendas negras, vamos a darle con el tema, ¿no? En 1492 podemos decir que es el punto de partida del imperialismo castellano. Y métanselo bien en la cabeza, no se lo digo a los españoles, sino a los latinoamericanos. Les han mentido muchísimo en historia, pero métanse bien en la cabeza esto. España no descubrió América. Empezando porque España ni siquiera existía. Fue el reino de Castilla el que descubrió América y el que la colonizó. Conquistó y colonizó. Bueno, 1492, insisto, es el punto de partida del imperialismo castellano y no español. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque en 1492, por fin, el reino de Castilla, con la ayuda del reino de Aragón y con la ayuda de los catalanes, logran tomar Granada, tomar el sulfanato de Granada, y con esta toma acaban con la ocupación y con el poder de los moros o con el poder de los musulmanes en la península ibérica. Y meses después, Cristóbal Colón, financiado por Castilla, financiado por la reina Isabel, la católica, hubo otros financistas, pero en el tema vamos a entrar poco a poco. Meses más tarde, pero en el mismo 1492, Colón parte del puerto de Palos, en la península ibérica, y meses después llega a América. En un mismo año, España recupera toda la península, menos Portugal, con la que hizo un trato de paz, y además descubre tierras que los europeos desconocían hasta ese momento. En un mismo año, el año de 1492, sin duda alguna es un año importantísimo en la historia de España. Es el punto de partida del imperialismo castellano. Ya va, que ha pasado algo en las noticias. Bueno. El 6 de enero de 1492, Fernando e Isabel, los reyes católicos, hacen su entrada triunfal a la ciudad de Granada. Arrancada, que tengo un guión y no entendía mi propia letra. Bueno, Fernando e Isabel, el 6 de enero de 1492, claro, primero los militares se ocuparon de conquistarla, de reconquistarla, y el 6 de enero de 1492, Fernando e Isabel hacen su entrada triunfal a la ciudad de Granada, arrancada después de casi 8 siglos de las garras de los moros. 8 siglos tomó recuperar Granada por parte de los cristianos. Por comentarlo nada más, se dice que para ir a Granada, Isabel la Católica se bañó por primera vez en su vida, ¿no? Bueno, estos son cuentos que corren por allí desde hace siglos, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser graciosos y si acaso fue la primera vez que se bañó, aunque lo dudo porque se hubiera enfermado, pero si acaso, si el chiste existe o el comentario existe, me parece que denota que si bien no fue la primera vez que se bañó, o sí, que yo no lo sé, pues el chiste indica que se bañaba poco, ¿no? Pero sí que es cierto que en España y en general en Europa, la gente no se bañaba todos los días, ni mucho menos, ¿no? Una de las razones es el frío en invierno
y después había razones que tienen que ver con las costumbres, etc. Bueno, repito, 6 de enero de 1492, entrada triunfal de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, a Granada. El 17 de abril, 3 meses después del fin de la Reconquista, es decir, de haber reconquistado toda la península ibérica por parte de los cristianos, el 17 de abril de 1492 se llega a un acuerdo sobre el viaje de Cristóbal Colón. Hubo muchas negociaciones para que, en este sentido, ¿no? Y por fin se llegó a un acuerdo el 17 de abril, 3 meses después, para, bueno, hacer vamos a hacer un paréntesis de nuevo. Y bueno, Cristóbal Colón para España, para Italia, para Europa es genovés. Las dudas sobre y para Inglaterra también. Es decir, un navegante, un aventurero del mar procedente de la ciudad de Génova. Para Europa esto es así. Hace tiempo que han determinado que es genovés. Las dudas sobre si es genovés o incluso gallego o portugués, esas dudas todavía siguen existiendo en América Latina y no sé si en América del Norte, ¿no? Pero para Europa hace mucho tiempo han determinado que es genovés. ¿Cómo lo han determinado? No sé. Bueno, entonces, el 17 de abril de 1492 se llegó a un acuerdo sobre el viaje del genovés Cristóbal Colón. Cristóbal Colón primero le pidió financiamiento a la corona portuguesa, que no se lo dio. No recuerdo si fue porque, esto lo leí hace tiempo, no recuerdo si fue porque no creían que la Tierra era redonda, porque para creer en este proyecto había que creer, por supuesto, en que la Tierra era redonda, porque Colón lo que proponía era llegar a Asia, pero no atravesando Europa, sino por el otro lado, atravesando el mar, y para esto tenía que creerse que la Tierra era redonda. El caso es que Portugal no le dio el financiamiento, luego se lo pidió a los musulmanes, es más, al sulfanato de Granada, nada menos. El sulfanato de Granada, los musulmanes estaban casi seguros de las tesis de Colón y posiblemente le hubiesen dado el financiamiento si no hubiesen perdido la guerra con Castilla. Y Colón, cuando ya Colón tenía un medio trato hecho con los musulmanes de Granada, también había visitado a la reina Isabel de Castilla para presentarle su proyecto, el proyecto de llegar a las Indias por el otro lado, o sea, por el oeste. La reina Isabel creía que la Tierra era redonda. Ella era una mujer muy avanzada para su época. Los argumentos que había acerca de que la Tierra era redonda, ella los comprendía perfectamente y los aceptaba, ¿no? Más renuente a aventuras, digamos, fuera de Europa y esas cosas, era Fernando, ¿no? Pero ella siempre fue una mujer adelantada a su época y bueno, ella lo estaba pensando. Bueno, el caso es que estas negociaciones las vamos a comentar más adelante. El caso es que fue Castilla la que financió el viaje de Colón, incluyendo la construcción de las carabelas y bueno, por fin el 17 de abril de 1492 se llega a un acuerdo sobre el viaje de Colón, un acuerdo respecto a si descubren algún tesoro, quién se queda con él, etcétera, ¿no? ¿Qué le va a procurar Castilla? ¿Cuántos barcos? Etcétera. Bueno,
Y el 3 de agosto de 1492, parte del puerto de Palos Cristóbal Colón con su flota de 3 carabelas. Y tras una escala en Canarias, sale el 6 de septiembre de Canarias rumbo al mar desconocido. Esto puede parecer, este cuento tal como nos los echaban en Venezuela, y perdónenme el fastidio, es que yo nací en Venezuela, hija de españoles. En Venezuela echaban el cuento como si eso fuera cualquier cosa, se montó en las carabelas y listo, y atravesó el Atlántico. No, aquello en aquel momento en que ni siquiera se sabía si la Tierra era redonda o si se cayó algo. Bueno, en aquel momento en que ni siquiera se sabía si la Tierra era redonda, etcétera, etcétera, había que tener valor. No se había llegado más allá de las Canarias, ni más allá de las Azores. En el caso portugués, que están más arriba, había que tener valor para salir del ámbito de las Canarias hacia un destino desconocido, donde también se desconocían los vientos y las corrientes marinas que podía haber allí. Bueno, repito, el 3 de agosto de 1492 salen del puerto de Palos, hacen una escala en las Islas Canarias y el 6 de septiembre parten desde Canarias a rumbo desconocido por mar. Y el 12 de octubre de 1492, agosto, septiembre, octubre, o sea, 2 meses y 9 días después, lo cual no es mucho para la época, se avistaba tierra y las naves fondeaban frente a una isla de lo que posteriormente llamaríamos las Bahamas. Colón había descubierto la forma de llegar a las Indias, pero por occidente. Colón había descubierto las Indias el 12 de octubre de 1492. Se avista tierra y las naves, las carabelas, fondean frente a una de las Islas Bahamas. España no solamente había reconquistado la península, salvo la parte de Portugal, sino que había hecho incursiones en África, tenía propiedades, como ya se ha dicho, tenía territorios en lo que hoy en día es Italia, en lo que hoy en día es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etcétera, ¿no? Y todas las ideas, valores e instituciones, bueno, dije España, Castilla, mejor dicho, aunque las propiedades italianas eran del Reino de Aragón, Bueno, las ideas, valores e instituciones de Castilla, que todavía eran las ideas, valores e instituciones de la Castilla medieval, fueron reproducidas en todos los territorios reconquistados y en los conquistados, tanto en el interior de Europa como en ultramar. El siglo XV fue un siglo terrible, un siglo de conflictos. La reconquista castellana en algún momento del siglo XV, porque acuérdense que estamos hablando de finales del siglo XV con el descubrimiento de América, pero vámonos hacia la mitad o primera parte del siglo XV, ¿no? Había habido conflictos que habían casi prácticamente paralizado la reconquista castellana, la reconquista de la península. Pero la caída de Constantinopla en 1453, es decir, la caída del Imperio Bizantino, es decir, del Imperio Romano de Oriente, reanimó el espíritu de cruzada de la cristiandad. Porque al caer Constantinopla, los turcos, como también se les llamaba, los musulmanes, los moros, en realidad todos son más o menos la misma gente,
pues empezaban a tratar de entrar a Europa por el oriente, ¿no? Porque cuando tomaron España, cuando los musulmanes colonizaron España y se la apropiaron, o mejor dicho, la península ibérica, estaban tratando de apoderarse de Europa por occidente, pero con la caída de Constantinopla empiezan a avanzar por oriente, ¿no? Y esto pone muy nerviosos a todos los europeos, ¿no? Entonces, la caída de Constantinopla en el año de 1453, otro año histórico clave en la historia, ya no de Europa solamente, sino del mundo, se reanimó el espíritu de cruzada de la cristiandad. ¿Qué era una cruzada? Bueno, la cruzada era echar a los infieles, que para los cristianos eran los musulmanes, y volver a convertir esos territorios en cristianos, ¿no? Como ustedes pueden ver, la cosa no ha terminado. Seguimos en lo mismo, en la lucha de la cristiandad contra los musulmanes. Ustedes se preguntarán, después de que le costó 8 siglos a España liberarse de los moros, es decir, de los musulmanes, ¿cómo es que ahora los invita a venir y hay millones de ellos en España y en Europa ni se diga? Bueno, dejo la pregunta para que la discutan entre ustedes, ¿no? El asunto no ha terminado y Europa ahora se muestra no a la defensiva, sino Europa ha entablado ya desde hace muchas décadas una política de amistad, de tolerancia y de convivencia, ¿no? El tiempo dirá, y yo no lo podré ver, si esa convivencia pacífica puede ser o no posible. Europa, la Unión Europea, ha apostado por la convivencia pacífica, incluso los ayuda a llegar aquí. ¿Es un error? ¿No es un error? Se sabrá con el curso de la historia. Repito, la caída de Constantinopla, estoy fastidiosa, en 1453, es que esto es muy importante, reanima el espíritu de cruzada de la cristiandad, pero no solamente en los reyes y príncipes, en los pueblos europeos estaban imbuidos en el espíritu de cruzada. Enrique IV, rey de España en ese momento, responde a las exhortaciones del Papa. El Papa exhorta a defender Europa, ¿no? Obviamente. Y entre 1455 y 1457 hay 8 incursiones militares en el Reino de Granada. Pero en esas 8 incursiones militares los cristianos casi no logran nada importante. Es decir, el Reino de Granada sigue allí intacto o casi intacto. El verdadero espíritu de cruzada, como ya dije, no se encontraba tanto en los gobernantes, aunque en Isabel la Católica sí, sino en el pueblo llano, y sobre todo el pueblo llano castellano de Castilla, tuvo que ser frenado, por ejemplo, en 1464, para que no abandonara Castilla en masa para tomar parte de una cruzada contra los turcos. Es decir, el pueblo de Castilla, que era el reino más grande, el reino cristiano más grande de toda la península ibérica, el reino de Castilla, los súbditos del reino de Castilla, el pueblo quería partir, bien fuese hacia el norte de África, a frenar a los turcos tomando posiciones en África, bien fuera hacia el este de Europa para frenar a los turcos cerca de Constantinopla. El espíritu de cruzada lo tenía el pueblo de Castilla. Afortunadamente en ese momento tuvieron una reina que fue Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que respondió al espíritu de cruzada que habitaba en su pueblo, y porque ella también tenía ese espíritu de cruzada. Ella estaba en ese sentido, ella estaba completamente
en concordancia con su pueblo en que había que frenar las invasiones musulmanas. Bueno, ya dije, en 1464 hubo que evitar que todos los castellanos salieran de Castilla para formar parte de las cruzadas que intentaban que los turcos no siguieran avanzando. La idea de cruzada con sus matices, porque la idea de cruzada tenía matices populares, religiosos y hasta emocionales, que eran muy importantes, esa idea de cruzada estaba a disposición de Fernando e Isabel. Fernando e Isabel, al ver que su pueblo estaba en modo, como diríamos hoy en día, en modo cruzada, que estaba listo y con muchas ganas de participar en las cruzadas, pues podían, Fernando e Isabel, al observar que sus pueblos, porque también los aragoneses también tenían el espíritu de cruzada, a Fernando e Isabel, los reyes católicos, al observar que sus pueblos estaban en consonancia en cuanto a las cruzadas con sus gobernantes, tenían un gran caudal allí que podía ser aprovechado. O sea, tener al pueblo a tu lado, o sea, tener a un pueblo al lado de sus gobernantes y en consonancia con los gobernantes, y a un pueblo que quiere lo mismo que quieren los gobernantes, es lo mejor que le puede pasar a un gobernante, ¿no? Entonces, ahí tenían Isabel y Fernando ese pueblo a disposición de ellos. En 1482 comienza el ataque al reino de Granada nuevamente, con la conquista de Alhama. Se conquista Alhama y sigue el ataque hacia el reino de Granada hasta quedar únicamente la ciudad de Granada sin reconquistar por parte de los cristianos. La infantería, para la reconquista de Granada no se pudo usar caballería, y eso era uno de los problemas porque es una zona montañosa, está la Sierra Nevada, que es un problema para escalarla, ¿no? Entonces hubo que afincarse en la infantería. La infantería de Castilla, de Aragón, porque Fernando obviamente ayudó, estaba formada en parte por mercenarios, es decir, gente a la que se le paga para que luche por ti o por lo que tú quieres, y voluntarios, mercenarios y voluntarios procedentes de todos los rincones de Europa. Es decir, que haya mercenarios procedentes de toda Europa no es raro, porque los mercenarios existen y siguen existiendo hoy en día. De hecho, bueno, el Medio Oriente está lleno de mercenarios que un día trabajan para Putin, y si Estados Unidos les paga más, pues el otro día, al día siguiente, trabajan para Estados Unidos. Siempre ha habido mercenarios, ¿no? No es raro que vinieran desde todas partes de Europa, pero que hubiese voluntarios, gente que no cobraba por luchar, y que vinieran de todas partes de Europa, da una idea de la preocupación de los cristianos por la presencia musulmana en Europa y por el avance de los turcos. Entonces, la infantería que fue a tomar el reino de Granada estaba formada por mercenarios y voluntarios procedentes de todos los rincones de Europa y por una especie de milicia nacional reclutada en todas las ciudades de Castilla y Andalucía. Una milicia formada por Isabel y Fernando, cuyo único objetivo era reconquistar Granada. La guerra de Granada se gana, pero no se gana solamente militarmente.
La guerra de Granada se gana, por una parte, con la diplomacia y por otra parte, por el prolongado esfuerzo militar. Fernando el Católico era un gran diplomático en este tipo de cosas, ¿no? E hizo pactos importantes que ayudaron a reconquistar Granada. ¿Quién era el rey nazarí de Granada? Era Muley Hassan, en aquel momento, cuando todavía no había sido reconquistada Granada. Y era un anciano. Muley Hassan era el rey nazarí de Granada, pero su familia estaba dividida en dos facciones. En julio de 1482, Boabdil y Yusuf, hijos del primer matrimonio de Muley Hassan, huyeron a Guadix, donde Boabdil fue reconocido como rey de Granada. Muley Hassan y el Zagal, su hermano, se retiran a Málaga al ver que donde estaban en peligro, no estaban protegidos. Y estalla la guerra entre las dos facciones del reino de Granada. Es una guerra entre musulmanes, entre ellos. Una especie de guerra civil entre las dos facciones que querían controlar el reino de Granada. El Zagal alcanza una gran victoria en 1483. El Zagal, que era el tío de Boabdil. Boabdil invade territorio cristiano y es derrotado y capturado por el conde de Cabra. Aquí yo estoy abreviando, no estoy dando todo, no estoy hablando de todas las batallas, de todos los movimientos, sino de los más importantes. Bueno, Boabdil invade territorio cristiano, fracasa y es derrotado y capturado por el conde de Cabra. Tenemos a Boabdil, hijo de Muley Hassan, capturado por los cristianos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, se reunifica el reino de Granada con la captura de Boabdil bajo Muley Hassan, que posteriormente es destronado y sustituido por el Zagal, su hermano. Como pueden ver, era una familia muy unida, ¿no? Es que están perdiendo el reino y todavía están luchando internamente por el control. Bueno, pero al mismo tiempo que es destronado Muley Hassan y sustituido por el Zagal, al mismo tiempo Fernando de Aragón, que era muy sagaz, está haciendo un tratado secreto con Boabdil, que es prisionero de los cristianos. Y le dice que a cambio de su libertad, de la libertad de Boabdil, ¿no?, tenía que aceptar convertirse en vasallo del español, es decir, del rey que tuviese en ese momento Castilla o Aragón. Y tenía que firmar una tregua de 2 años y prometía declarar la guerra a su padre, Muley Hassan. Y para ganar esa guerra contra su padre tendría ayuda española, es decir, ayuda de las tropas de Castilla y Aragón y de los catalanes. Bueno, es decir, a Boabdil le daban la libertad si aceptaba convertirse en vasallo del español, del poder español, pero por supuesto sin que se supiera, ¿no? Y si firmaba, una vez en el poder de nuevo, una tregua de 2 años y prometía declarar la guerra a su propio padre, ¿no? Y para ganar esta guerra, repito, tendría ayuda española. Boabdil acepta el trato y ello permitió a Fernando reforzar sus vínculos con los enemigos de Muley Hassan y el Zagal en Granada. Porque tenían ambos, Muley Hassan y el Zagal, estaban enemistados entre ellos, pero al mismo tiempo tenían más enemigos dentro de Granada. O sea,
Granada era un reino musulmán donde que estaba dividido, había muchas facciones. Dos de ellas las principales. La guerra civil entre las dos facciones que gobernaban Navarra se recrudece. En 1487 se consolida la toma de Málaga por parte de los cristianos. 1487. Los cristianos toman Málaga, con lo cual conquistan la mitad occidental del reino de Granada. Y Granada, obviamente, después de la conquista de Málaga, sabía que caería tarde o temprano. Boabdil declaró su deseo de rendirse. Había sido repuesto en el trono, ¿no? Y cambiar su título real por el de un magnate castellano, a cambio de su jurisdicción sobre Guadix, Baza con Z, y una o dos ciudades más aún en manos fieles a El Zagal. Es decir, Boabdil dice, yo me rindo y cambio mi título real, mi título de rey nazarí, por el título de un magnate castellano. Es decir, yo abandono, o sea, yo dejo de ser rey moro y me convierto en un magnate castellano, en un hombre rico de Castilla, ¿no? Pero además de eso quiero la jurisdicción de la ciudad de Guadix, de Baza y de una o dos ciudades más que están en manos de El Zagal, su tío. Eso fue lo que propuso Boabdil. En 1488, la campaña española encaminada a la conquista de las ciudades que habrían de ser entregadas a Boabdil comienza. O sea, en 1488 comienza una campaña. Cuando digo española es porque están allí luchando juntos castellanos, aragoneses y catalanes. La campaña española encaminada a la conquista de las ciudades que habrían de ser entregadas a Boabdil a cambio de Granada comienza en 1488. En diciembre de 1489 cae Baza con Z, cae Baza y B de burro. Y El Zagal se sometió a Fernando e Isabel. Es decir, El Zagal se rindió ante los reyes católicos. Prefirió estar sujeto a los cristianos, como los llamaba él, que a su sobrino, Boabdil. O sea, El Zagal prefirió rendirse ante Isabel y Fernando que caer en manos de su sobrino Boabdil. Aquí también hay una cosa rara, porque en otros libros colocan a Boabdil como un rey moro muy incapaz, bueno, de que era incapaz para la guerra, en eso están de acuerdo todos los historiadores. Pero hay otros historiadores que colocan a Boabdil como un poeta, como un escritor, como un hombre que le interesaba el arte y no quería saber nada de la guerra. En cambio, no es esa la forma como John Eliot lo ve. Lo ve como un incapaz a nivel militar, pero no lo pinta como poeta ni como amante de las artes. Bueno, cuando las cosas han sucedido hace cientos de años, es difícil saber cuál es la verdad y cuáles son los inventos, o vaya usted a saber qué. El caso es que El Zagal se rinde, se somete a Fernando e Isabel en lugar de a su sobrino Boabdil. Boabdil, entonces, molesto, rompe con la palabra dada a los reyes católicos. Había dicho que aceptaba esas 4 ciudades, más
el hecho de ser un magnate castellano y daba, a cambio entregaba Granada, ¿no? La ciudad de Granada, pues rompe con su palabra. Cuando el zagal se rinde ante los reyes católicos, Boabdil rompe con su palabra y proclama su determinación de seguir luchando por el resto de su reino, por lo que queda de Granada, que estaba reducido a poco más que la ciudad de Granada. Hay otros historiadores también que señalan que Boabdil cambia de opinión influenciado por su madre, quien realmente era la que quería el poder. O sea, la persona que amaba el poder, la guerrera, era su madre, no él, ¿no? Esto lo dicen otros historiadores, no lo he leído aún en John Eliot. Bueno, Fernando e Isabel se animan a acabar con el reino nazarí, luego que Boabdil traiciona su palabra. En 1490, en primavera, el ejército de Fernando acampa junto a Granada, en las afueras de la ciudad de Granada. En 1491 hay negociaciones entre los cristianos y la gente de Boabdil. Y a finales de noviembre hay un acuerdo. A finales de noviembre de 1491 hay un acuerdo. Ese acuerdo lleva a la rendición de Boabdil, es decir, a la rendición de Granada, el 2 de enero de 1492. El 2 de enero de 1492, Granada se rinde. Y Boabdil, en persona, entrega las llaves de la Alhambra a Fernando. Y a Boabdil se le concede una propiedad en las Alpujarras. Es decir, no se le expulsa de España, se le concede una propiedad en las Alpujarras para que viva allí y también se le dan propiedades a otras personas del círculo de Boabdil. Y bueno, de este modo, al rendirse Granada, se acaba el reino nazarí y toda la península ibérica queda en manos de los cristianos, bien sean españoles o portugueses. Un momentico que no sé qué anoté aquí. Bueno, aquí anoté que había una pelea y juegos sucios por el dinero, pero ahora ni yo misma recuerdo por qué lo puse. Bueno, los reyes vuelven a Castilla y dejan Granada bajo el poder de un triunvirato de 3 personas designadas por los reyes. Me voy a saltar la parte de quiénes eran estas 3 personas, etcétera, ¿no? Pero allí está el hecho de peleas y juegos sucios por el poder. En 1492 se crea un cargo de funcionario real de la realeza, y el cargo lleva el nombre de alcalde mayor de las Alpujarras. La designación de este funcionario real fue necesaria porque había mucho desorden y conflictos en las Alpujarras. En 1493, Boabdil y unos 6.000 moros más abandonaron el país, es decir, la península ibérica, rumbo a África. Porque porque en las Alpujarras se habían formado conflictos, intenciones de no obedecer a los cristianos, y finalmente Boabdil se tuvo que ir en 1493. Respecto a Granada, había 2 posiciones. Estaba la posición de Hernando de Talavera, que decía que había que cumplir
con los acuerdos de 1491, que garantizaban a los moros el libre ejercicio de su fe. Esta política, la de Hernando de Talavera, comenzó a dar frutos, tardó en dar frutos, pero cuando la política de Talavera estaba obteniendo algunos resultados notables, llegan a Granada junto con los Reyes Católicos, llega a Granada junto con los Reyes Católicos el muy temible arzobispo de Toledo, llamado Cisneros. Cisneros, arzobispo de Toledo, repito, llega a Granada en 1499 en compañía de los Reyes Católicos. Y dice que la conversión de los musulmanes al cristianismo es muy lenta, que él la ve muy lenta, ¿no? Y él dice que debe haber una conversión por la fuerza y bautismos en masa. Entonces, en noviembre de 1499, hay un levantamiento inesperado en las Alpujarras. Fernando, en el año 1500, aplasta el levantamiento y los moros tienen dos opciones que les da Fernando. O emigran o se convierten en cristianos inmediatamente. O sea, o la conversión o la emigración. Es decir, o se van de la península ibérica o se convierten inmediatamente. Fernando, por si acaso no lo he dicho antes, era un gran militar. Bueno, lo digo por la forma como aplastó el levantamiento de las Alpujarras en el año 1500, pero por muchísimas otras cosas, ¿no? Hubo otro gran militar, pero grandísimo, en estos acontecimientos de la Reconquista, llamado Gonzalo de Córdoba. El capitán don Gonzalo de Córdoba fue un gran militar. Sin él, posiblemente la Reconquista no se hubiera dado como se dio, tan rápido, y gozaba de la confianza plena y absoluta de Isabel la Católica y solamente rendía cuentas frente a ella. Gonzalo Córdoba el capitán Gonzalo de Córdoba. El capitán Gonzalo, cuando yo estuve en Granada la última vez, hay una estatua del capitán Gonzalo de Córdoba en la Plaza de las Tendillas, que se llama así por un aristócrata cordobés de apellido Tendillas. Bueno, en esa Plaza de las Tendillas hay una estatua de Gonzalo de Córdoba y cuando yo estuve allí la última vez le habían arrancado la cabeza. No sé por qué. Bueno. En febrero de 1502, una pragmática ordenaba la expulsión de todos los moros adultos no convertidos. Una pragmática era un tipo de documento legal que existía en la época. Entonces, en febrero de 1502, recuerden que en el 1500 se les dio la oportunidad de convertirse o emigrar. Pues en 1502, en febrero, una pragmática ordenaba la expulsión de todos los moros adultos no convertidos al cristianismo. Como era muy difícil emigrar, no había dónde, a no ser que te fueras a África, era difícil llegar, el territorio era montañoso en Granada. Entonces la población arábiga, o sea, la población musulmana árabe de Granada se transformó automáticamente en cristiana, no les quedaba otra. Durante la primera mitad del siglo XVI, los moriscos en Andalucía, aunque cristianos en teoría, seguían siendo musulmanes en la práctica. Repito, en la primera mitad del siglo XVI, los moriscos en Andalucía eran cristianos en teoría porque se habían convertido, pero en la práctica seguían siendo musulmanes.
Moriscos fue el nombre que se le dio a los moros reconvertidos en cristianos. Si por ahí venía un cristiano que antes había sido musulmán, se le llamaba morisco. Y sigue usándose ese término. El gobierno se abstenía de hacer cumplir las pragmáticas publicadas en 1508, por las cuales se prohibía su vestimenta y sus costumbres tradicionales. Es decir, el gobierno, aunque existía una ley que se publicó en 1508, que les prohibía la vestimenta y las costumbres tradicionales a los musulmanes, a los moros, el gobierno se abstenía de hacerla cumplir. Es decir, cuando se vestían según su costumbre y practicaban sus costumbres, el gobierno, digamos que se hacía el loco y no los castigaba. Esto era una manera como de ver si poco a poco se transformaban en, o sea, a ver si poco a poco cambiaban sus costumbres ellos mismos, ¿no? Voy a terminar con la muerte de Isabel. Bueno, avances en África. Bueno, los moros, ¿a dónde migraron? Al África. En África podían apertrecharse de nuevo, podrían, no se sabe, apertrecharse de nuevo, formar nuevas milicias y volver a invadir España, evidentemente. África está al lado. Pero al ladito. Entonces, era conveniente continuar la cruzada castellana al otro lado del estrecho, en África. El Papa Alejandro VI, en 1491, dio una bendición papal a la cruzada africana. Y permitió que se cobraran impuestos, o como se llamaban en la época, tributos, para llevar a cabo esa cruzada. Los tributos se llamaron cruzada, o sea, el tipo de impuesto con el que se financiaban las cruzadas se le llamaba cruzada. O sea, se cobraba en la moneda de la época, pero se le llamaba cruzada. O sea, si tú pagabas una cruzada, estabas pagando un impuesto para la guerra contra los moros. Las tropas españolas tenían muchas dificultades en Italia, donde había posesiones aragonesas, ¿no? Y Fernando, que estaba en Italia luchando con las tropas españolas, no pensaba llevar esas tropas a África, ni pensaba ocuparse de ninguna cruzada africana, porque para él era muy importante mantener las posiciones españolas en Italia. Y no había ejército suficiente para tener un doble frente, ¿no? Y en 1504, y con eso termino esta parte, van a ser varios videos, creo que 3 o 4. En 2 no cabe porque se va a hacer muy largo. En 1504 muere Isabel la Católica. 1504. Fecha de la muerte de Isabel la Católica. Y lo dejo hasta allí. Y dentro de un ratito vuelvo. Gracias. Vamos a ver. A Madrid, jueves 6 de enero, 18:58 de la tarde o de la noche. Nos vemos. Soy Concha Cejas desde Madrid.